Hola, buenos días. Hoy les expondré lo que es el manual de reconocimiento predial, el cual está hecho por Robert Nicolás Barreto Reyes, y soy de la ficha 1323044, tecnólogo en topografía. Bueno, empezaremos este manual con una pequeña introducción. Entonces, este manual es para toda aquella persona que haga labores catastrales, más específicamente en normas de descripción física, de identificación y de inspección catastral, para que también se asesore en la metodología a seguir para un reconocimiento predial, urbano y rural. Seguiremos con un reconocimiento predial urbano, que es toda esta metodología necesaria para los procesos catastrales, tanto sean para actualización o formación. Y esto será para los procesos tanto jurídicos como físicos y únicamente en predios ubicados dentro de un perímetro urbano. Después de esto proseguiremos a la etapa preliminar. Está conformada por ítems como documentación y equipo, que es todo el personal humano y catastrales necesarios para estos procesos de reconocimiento predial urbano. De este provienen ítems, los cuales son proceso de formación, que es aquel procedimiento cuando no hay información de este predio, ¿sí? Para esto se necesitará documentación predial y además toda la información será tomada en campo. Después de esto seguiremos por el proceso de actualización. Esto es todo aquel que ya se ha tomado en campo, que ya se ha formado, y luego tan solo por un censo preliminar iremos a hacer una actualización de este predio. Y finalmente daremos con el ítem de aviso a los propietarios y poseedores. Normalmente esto se lleva a cabo mediante el alcalde del municipio, el cual avisará a sus ciudadanos sobre una intervención a la zona. Seguiremos con el trabajo en campo. El trabajo en campo empezará por una serie de actividades para el reconocimiento de la manzana o lugar a intervenir. En varios aspectos se dividirá en información jurídica. Es toda la información que tenga que ver sobre el predio, como lo es el nombre del propietario, título de la escritura pública y la matrícula inmobiliaria. La medición del lote o el terreno. En la medición del lote debemos tener en cuenta las medidas tomadas, que deben ser de forma horizontal y con una precisión al decímetro. Y también debemos tomar toda la información del predio, como el voladizo. Luego de esto proseguiremos a la medición de la construcción. En este caso se debe seguir la precisión también al decímetro, y además debemos definir bien aquellos lugares construidos y también aquellos lugares libres, los cuales son denominados comúnmente como patio. La definición de unidades de construcción las veremos que se divide en características de construcción y en puntajes de calificación. Seguiremos con el trabajo en oficina. Después de haber hecho todo este trabajo de campo, proseguiremos al trabajo en oficina, el cual se divide en tres actividades. El primero, que es la carta catastral urbana, que inicialmente se han traído como borrador en el campo, en el cual hemos anotado todos los datos de aquella manzana, como el nombre del municipio y el barrio, las nomenclaturas prediales y viales, los acotamientos, y también está constituido las construcciones de todos los nombrados en el trabajo en campo. La elaboración del croquis en el predio. El croquis del predio se obtiene al calcar la carta catastral, que a diferencia de la carta catastral, en este no habrá un achurado para las construcciones. Y finalmente daremos con el cálculo de área, que es calcular el área del predio y del lote cuando haya un polígono. Normalmente se divide en figuras regulares, para luego sumar estas áreas y dar con el área total. Proseguiremos a la entrega de la documentación. Esta es toda aquella documentación que se ha obtenido hasta el momento, pero que debe verificar los datos, los borradores y las cartas catastrales. Esto lo hace el reconocedor. Y finalmente entregará estos documentos a su superior, y estos son la carta catastral con los trazados a borrador, los boletines o fichas prediales de los inmuebles y documentos requeridos, y la relación de la numeración del vacante, la relación en obra negra. Proseguiremos con
el reconocimiento predial rural, que es aquel efectuado sobre todos los predios que están fuera del perímetro urbano de un municipio. Entonces, igual que en el urbano, aquí también hay una etapa preliminar, en el cual va a empezar, que necesitaremos nuestras comisiones humanas, las cuales son el jefe de formación, los superiores, reconocedores, y una serie de documentos como el plano a intervenir y planchas del lugar a intervenir a escala variable. Proseguiremos con el proceso de formación, que en este caso el reconocedor recibirá una serie de documentos como fichas prediales, fotografías, y llevará al equipo para levantar estas zonas. El proceso de actualización. A diferencia del proceso de formación, aquí ya se tiene en cuenta con las cartas catastrales, fichas prediales y fotografías aéreas. Entonces aquí tan solo se remite a tomar datos que se han manifestado antes en un censo preliminar para actualizar este espacio. Luego pasaremos al trabajo en campo. En hay varios cambios, pero los más notables es el no dibujar las construcciones de la ficha predial por temas de escala, ¿sí? Entonces, en el reconocedor verificará ante todo las delimitaciones de linderos, en el cual se enmarca en las fotografías aéreas anteriores. Luego de eso nos remitiremos a la fotoidentificación de los predios, los cuales son los reconocedores de marca en la delimitación de linderos en la fotografía, teniendo en cuenta una escala apropiada. En el caso de ser una escala muy pequeña, y por eso se identifican los predios que se remiten a hacer un levantamiento topográfico, y se pedirán planos digitales a escala requerida. Esto se hace normalmente cuando son casos de microfundios o minifundios. Luego pasaremos al conflicto limítrofes entre propietarios y poseedores. En este caso los propietarios, y todo acuerdo será para normalmente el funcionario, va a intentar hacer una conciliación entre las dos partes y buscar un acuerdo, el cual será plasmado en un acta con la firma de los dos propietarios, en este caso. Y si no es así, el funcionario buscará pruebas y pondrá límites de litigio. A comparación de es que va a ser plasmado en un acta también, pero va a ser de caso provisional, ¿sí? Luego de esto nos iremos a los conflictos limítrofes entre municipios. Si un predio se encuentra entre dos municipios, la parte del municipio que le corresponda a ese tendrá que ser inscrito a ese municipio y la otra al otro municipio. O sea, el predio se dividirá en dos. Y en caso de no tener bien definido aquellos límites, el catastro definirá a qué municipio inscribirlo. Pasaremos al trabajo en oficina. En el trabajo en oficina vamos a hacer las siguientes actividades. Va a haber la elaboración de la carta catastral, que es aquella representación de los predios sobre la carta general elaborada por el instituto, y sobre esta se transfiere la información tomada de las fotografías. Estas cartas tienen particularidades, las cuales destacamos, son en escala 1.25.000 y 1.10.000, y para excepciones para minifundios, como acabo de decir, son escalas más grandes como escala 1.5.000 o escala 1.000, para tener mayores detalles y hay que recordar que las construcciones se representan con un cuadro pequeño negro para saber dónde se encuentran. Luego de esto, haremos la elaboración del croquis del predio. Esta elaboración del croquis se hace a partir de la carta catastral, sino que en esta habrá mayor información sobre el predio, como una buena demarcación de los linderos, numeración predial y los accidentes naturales que vuelven límites con los otros predios. Luego de esto pasaremos a los cálculos de áreas, que se hace usando un planímetro y se expresa en hectáreas el lote, y las construcciones normalmente se calculan igual, pero definidos en metros cuadrados. La entrega de documentación. Antes de hacer esta entrega, el reconocedor debe hacer una revisión de todos estos documentos que se ha llevado hasta el momento, y si se llega a hacer alguna corrección, se le hace. Después de hacer este proceso, el reconocedor se remite también a su superior, al cual entregará las cartas catastrales, las fichas prediales, las fotografías aéreas y los anexos, si hay en este caso. Luego de esto procederemos al diligenciamiento de la ficha predial, el cual nos habla sobre las generalidades, que nos dice que la ficha predial es un documento individual, cual consta de 4 caras.
para la identificación predial y jurídica, para la calificación de edificaciones, para el croquis y anotación de colindantes y para el registro de áreas y del avalúo. Pasaremos al diligenciamiento de la carátula. En este apartado se explica cómo se llena la primera ficha predial, en el cual los elementos que normalmente se piden son requerimientos del predio e información de los propietarios. Luego pasamos al formato para la calificación de edificaciones. Este formulario se muestra en el anexo D. Ya teniendo este formulario se procede a diligenciarlo tachando con una X las casillas correspondientes para al final sacar una valoración numérica. Luego esto pasaremos a elaborar el croquis del predio, que se encuentra en la segunda hoja, y la representación gráfica en el cual se irá diligenciando en el número de plancha, con los predios colindantes, el número de vuelo, la aerofotografía, entre otros. El avalúo se encuentra al respaldo de la segunda hoja y en esta se diligencia las áreas de construcción, la área del terreno, con el fin de conseguir una sumatoria parcial del terreno y construcciones, para así calcular el avalúo, pero esto no lo hace el reconocedor. Luego de esto haremos la ficha matriz y de propiedad horizontal y condominio. Al realizar esta ficha de matriz, esta debe contener el área total del terreno, la relación de usos de construcción, la relación de predios que la componen, el predio de pisos de edificación y el avalúo total del edificio. Pasaremos a la numeración predial y nomenclatura. La numeración predial es aquel código o número que tiene cada predio. Ese código no se repite, lo tiene cada predio y está entre 12 a 15 dígitos que la componen. Como la ubicación del predio, y se empieza este código con el tipo de predio en el que se encuentra, si es tanto urbano o rural, y termina dando individualmente un valor a su casa en la manzana. La nomenclatura. Por lo general el reconocedor debe tener unos saberes previos en el sentido de nomenclatura, como saber que la carrera es una vía pública perpendicular a la calle y que genera nomenclatura, que la numeración de las calles y carreras van avanzando según el sentido adoptado previamente, y la nomenclatura predial o domiciliaria. Esto es toda aquella como va repartida en la nomenclatura de los predios, empezando porque la nomenclatura se da inicio por la nomenclatura vial, porque va dependiendo en el sentido de avance del predio y empezará a asignarse en los demás números de la nomenclatura. Y finalmente hablaremos sobre los fines del trabajo catastral. Catastro anteriormente era únicamente para fines fiscales. Con toda la actualización, este se ha convertido en un catastro de propósito múltiple, desde la generación de nomenclaturas de información de estratos socioeconómicos hasta un listado de propietarios que ha habido en este predio. Hasta inclusive nos permite proyectar y controlar de acuerdo de los servicios públicos, entre otros. Listo, con esto damos por finalizada la exposición y muchas gracias por su atención.